Buenos días, bienvenidos un martes más al taller de mis necesidades. Hoy os voy a hablar de las emociones. ¿Por qué vamos a hablar de las emociones? Bueno, las emociones es algo que está muy relacionado con las necesidades. Es un foco, es un faro y es lo que nos ayuda a nosotros a saber cuándo estamos en un sitio en el que estamos bien o cuándo no estamos bien. Además de las emociones, vamos a distinguir entre emociones y sentimientos, porque es importante saber de qué es cada cosa para cuando lo sintamos lo sepamos diferenciar. También vamos a hablar de las emociones básicas y las emociones complejas y cómo las emociones complejas nos afectan en nuestro día a día y de qué están compuestas. Además, vamos a dar las pautas para ir trabajando las emociones e ir discriminando cada una de nuestras emociones. Esto nos va a ayudar a saber qué tipo de deseos nos causan nuestras emociones y viceversa. Es decir, lo que pensamos y lo que sentimos, cómo nos afecta a nuestras emociones, ya que es la base de sentirnos bien. La primera diferencia que vamos a ver es la diferencia entre sentimiento y emoción. Emoción es una sensación innata que percibimos sin que podamos controlar y que nos es de corta duración pero de una gran intensidad. Y sentimiento es mucho más prolongado, es una sensación mucho más prolongada en el tiempo y además nos ayuda la lectura que hacemos de esa emoción, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo percibir que de repente mis ojos se abren, mi cuerpo se tensa y que siento, ¿no?, sorpresa. Pero ese sentimiento de sorpresa se lo estoy dando yo, en el sentido de me encuentro en un entorno seguro, estoy en mi casa, acabo de entrar y está gente conocida que me está dando una sorpresa, ¿vale? Esa es la lectura del sentimiento. Si, por ejemplo, estoy en mi casa de noche y oigo un ruido, posiblemente mi emoción sea de igual, ¿no? Se me abran los ojos, se me tense el cuerpo, pero posiblemente el sentimiento sea de miedo, porque la lectura es de noche, estoy solo o con alguien en casa, pero esa persona no se ha ido ni ha entrado. ¿Por qué se oían ruidos en la puerta? Pues sentiré miedo, ¿vale? Entonces el sentimiento es la lectura de miedo que hacemos. ¿Qué emociones básicas tenemos? Bueno, pues tenemos. Hay muchos autores. Hay autores que dicen que hay 7, autores que hay 5. Bueno, las emociones básicas son 5, más o menos. Hay, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Es la alegría, el miedo, la sorpresa, la tristeza y el asco. ¿En qué se diferencian estas emociones y por qué se llaman básicas si en el resto de... que se diferencian con el resto de emociones? Bien, estas emociones se expresan de forma universal en todo el mundo. Eso significa que todos los humanos expresamos la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el asco de la misma forma. Por ejemplo, si de repente huelo algo que me da mucho asco, mi cara será como arrugaré la nariz, me apartaré, ¿vale? Eso lo haré yo, que vivo en España, y lo hará alguien que viva a la otra punta del mundo. Todos expresamos las emociones básicas de la misma forma. Es algo que nos une como seres humanos. Dentro de estas emociones vamos a ir definiendo poco a poco la definición, pues, de cada una, ¿vale? Para tenerlas un poco claras. Porque a veces decimos, es que tengo depresión. Bueno, a lo mejor tienes tristeza, ¿vale? Está bien tener tristeza, pero la depresión es un trastorno, ¿vale? Es un trastorno psicológico, e igual que tenemos otras enfermedades, pues la depresión, en la que la tristeza es predominante, no es una emoción, sino que se convierte en un sentimiento, tenemos que trabajarla con profesionales. Igual que cuando
tenemos artritis o artrosis, vamos a profesionales. Cuando tenemos trastornos emocionales, en este caso como la depresión, también tenemos que ir a profesionales. Entonces, la alegría es el estado de bienestar y satisfacción con uno mismo y con sus circunstancias, ¿vale? Es cuando estamos bien. Cuando nos estamos partiendo de risa y nos lo estamos pasando bien y también estamos alegres. Y cuando estamos tranquilos en casa, leyendo, viendo un vídeo, cocinando, disfrutando, también estamos alegres, ¿vale? El miedo es incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Pues cosas que nos pueden hacer daño, ¿vale? Cosas del futuro. El miedo tiene mucho que ver con el futuro o con el presente muy cercano, ¿vale? Cosas que me están pasando ahora mismo y que yo hago la lectura de que son peligrosas. Otra emoción que viene es la tristeza. La tristeza es un decaimiento anímico y necesita apoyo social. ¿Qué significa esto? La tristeza al final lo que hace es nos retraemos entre nosotros mismos, nos pide silencio, anímicamente no estamos altos, sino que significa que estamos más cansados, como que nuestro cuerpo se ralentiza, a veces tenemos ganas de llorar, de expulsar pues bueno, todo lo que tenemos dentro, de que nos hemos guardado o la situación que estamos viviendo nos ayuda a depurar, ¿no? Al final la lágrima tiene mucho que ver con limpiar. Permitirnos llorar es necesario. Muchas personas por su vida, por sus circunstancias, por su crianza, no les han permitido llorar. Y ahora estáis en una edad adulta y seguís conteniendo esa tristeza. Si nosotros contenemos las emociones y no les damos una salida, al final se nos quedan dentro. Y eso vamos acumulando las emociones y algún día a veces nos despertamos y nos despertamos súper tristes o muy enfadados o pensando que todo va a ir mal ese día, con mucha ira. Eso es que las emociones básicas están necesitando salir porque no les hemos dado su espacio. Por eso es importante darles un espacio, quizá por cultura o por no preocupar o porque consideramos que no es el momento. No les damos ese espacio en el momento que nosotros no consideramos, pero sí que no tenemos que alargar el momento de soltar esas emociones, el permitirnos, si ha fallecido alguien, el poder llorar tranquilamente, expulsar las lágrimas, vivir esa tristeza en ese momento para poder salir. Cuando nosotros tapamos esa emoción, no lloramos, no nos permitimos, porque no nos permitimos llorar, aunque no lo necesitemos y sepamos dentro de nosotros que lo necesitamos, lo que vamos a hacer va a ser contener y aumentar ese dolor, ¿vale? Las emociones tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, que es hacernos sentir lo que tenemos que hacer, ¿vale? Cuando nosotros sentimos miedo o que estamos en peligro, nos ponemos las pilas, nos recargamos, buscamos opciones, miramos cosas. Si no tenemos mucho miedo, a veces nos paralizamos, pero la idea del miedo es protegernos. Gracias al miedo hemos sobrevivido tantos años los seres humanos. La tristeza es un momento de parar, de escucharnos, de pensar. No nos tenemos que quedar en la tristeza, pero hay que darle un espacio también. Y después de ese espacio seguimos con nuestras emociones. Recordad que las emociones son periodos cortos de tiempo, no son periodos largos. Esos son los sentimientos, ¿vale? Muy importante también el asco. El asco también nos ha mantenido vivos. Si nosotros olemos algo o vemos que algo está en mal estado o sentimos asco hacia ciertas situaciones, las intentamos evitar, ¿vale? También es asco o aversión, ¿vale? El evitar algo o alguien o ciertas situaciones. Esto también nos ayuda a huir de las cosas que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo,
A mí me puede encantar comer caracoles o comerme una pizza. Y hay gente que a lo mejor eso le da asco. Bueno, pues no pasa nada, siempre que se respete, pero a lo mejor ese tipo de comidas pues no me va bien. O hay ciertos comentarios o ciertas formas de las personas que no me gustan y que me generan aversión. Bueno, pues, ¿sabe? Eso a mí me da información de cómo soy yo. Esas emociones me dan información de que, bueno, pues este comentario que no me gusta nada, que toca con mis emociones primarias, tiene mucho que ver con lo que yo no quiero. Pues ya sé por dónde voy. Con la edad que tenéis, quizás eso ya lo sabéis o lo habéis experimentado, pero quizá también lo habéis silenciado. Y a veces de repente explotamos de ira. La ira, la rabia, es cuando vemos algo injusto, bien con el otro o bien hacia nosotros mismos. Cuando nosotros nos cabreamos, nos enfadamos mucho, tenemos ataques de ira y no controlamos. Cuando nos posee la ira, al final perdemos nuestro control de lo que hablamos, de lo que decimos. Entonces, muchas veces eso viene por otro tipo de circunstancias, por habernos callado mucho, por haber tapado muchas emociones y al final hemos hecho una olla a presión. Hemos visto muchas injusticias con otros y no las hemos callado, o hemos visto o pensamos o vemos que están habiendo injusticias con nosotros mismos y no las estamos callando. Entonces eso al final termina en ira. O simplemente en un momento determinado hemos visto una reacción muy injusta hacia otro y se nos ha despertado la emoción de ira. ¿Vale? Bueno, esas serían las emociones básicas. Hay una película que es para niños, pero bueno, creo que puede ser muy divertida si os apetece verla, que es Inside Up. Y bueno, habla sobre las emociones, cómo se comportan. Seguro que habéis visto algún fragmento. Ahora vamos a hablar de las emociones compuestas. Las emociones compuestas, igual, pues muchos autores hablan de diferentes emociones, diferentes tipos, según cómo se clasifiquen, las organizan de una forma, de otra, etc. Yo aquí os voy a poner una rueda, que es la rueda de Paul, del modelo de la rueda de Robert Pluxing, ¿vale? Y eso lo que nos dice es que las emociones complejas son aquellas emociones que son la mezcla de dos emociones básicas. Por ejemplo, el amor es la mezcla entre alegría y confianza, ¿vale? Por ejemplo. O la envidia es la mezcla entre la tristeza y la ira. Digamos que os lo voy a poner por aquí la rueda, se va a ver muy pequeñito. Si luego queréis que os la pase por el grupo de WhatsApp, pues me lo decís y os la paso porque puede ser muy interesante. Lógicamente las emociones no son totales, eso también aparece en la rueda. Como veis, la ira no es... hay diferentes grados dentro de la ira. Yo puedo estar, que esos son los sentimientos, ¿no? Yo puedo estar enfadado, puedo estar molesto, puedo estar enfadado, puedo estar iracundo, ¿vale? Yo puedo estar tranquilo, puedo estar muy calmado o puedo estar súper relajado. Yo puedo estar contento, alegre o hiperalegre, ¿no? Entonces, nosotros en lo largo de nuestra vida y durante el día vamos a tener emociones en diferentes grados, porque al final la emoción es un continuo, no es un bloque, ¿vale? Y eso es muy importante. Hablaremos de la ansiedad y de cómo la ansiedad sube y baja. Eso nos va a ayudar mucho ese capítulo a gestionar mejor nuestro estado anímico de ansiedad. La ansiedad no es una emoción ni es un sentimiento, es un estado de ánimo, ¿vale? Que es otra cosa distinta. Si tenéis interés en el tema de los estados de ánimo, también os lo voy a comentar en el tema de la ansiedad. ¿Qué más
¿Qué más emociones complejas hay? Bueno, pues tenemos el pesimismo, tenemos el remordimiento, que es la diferencia entre la tristeza y la aversión, entre la tristeza y el asco. Es como que nos da pena algo que ha pasado y a la vez como que lo evitamos, ¿no? Vivir. Por eso el remordimiento son emociones bastante complicadas. Después tenemos la vergüenza, que tiene que ver con el miedo y con el asco. Por el tema de, bueno, pues que tenemos como que no nos queremos enfrentar sobre toda la situación. Esta es una clasificación. A lo mejor vosotros en vuestra vergüenza sentís otras cosas, sentís o le dais. Claro, es que el sentimiento es algo totalmente subjetivo a cada persona. Entonces, vosotros a lo mejor en la emoción vergüenza hacéis otra lectura de la mezcla de emociones, de los sentimientos. Por ejemplo, vergüenza, pues tristeza y rabia, ¿no? O vergüenza, tristeza y asco, ¿vale? Pero los psicólogos lo que vieron era que la vergüenza tiene que ver con el miedo y con el asco. Algunas emociones llevan a otras, ¿vale? Por ejemplo, la ira lleva a la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando yo he perdido el control, después me avergüenzo de las cosas que he dicho, sobre todo de haber perdido el control, de lo que he hecho, etcétera, y sobre todo de las formas o de la emoción. Digamos que hay emociones que llevan a otras, tanto complejas como básicas, ¿vale? ¿Qué otras emociones llevan unas a otras? Bueno, pues la alegría, por contraste, a veces también lleva a la tristeza. Eso, cuando tenemos una alegría muy extrema, la alegría lo que hace es que salgamos al mundo, que contemos, que disfrutemos, que tengamos una parte muy social. Entonces, en la ley del equilibrio, en la que dice que vamos a ir la ley del péndulo, mejor dicho, que es que vamos de un punto a otro, pues si estamos en el punto más alto de la alegría, iremos bajando hasta estar en un punto medio de calma y podemos pasar a la tristeza, ¿vale? Quizás no de forma repentina, quizás no una tristeza extrema en la que necesitemos llorar, guardar, pero sí que necesitamos ir bajando, ¿no? El bajar, el mirarnos, el estar más en solitario es una emoción es una conducta que nos ayuda a la emoción de la tristeza, ¿vale? La tristeza nos ayuda a estar más con nosotros. Por eso las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones y son señales. Que un semáforo esté en rojo no es ni bueno ni malo, simplemente nos dice que no tenemos que pasar. En la lectura de que es malo porque yo tengo mucha prisa y quiero cruzar la calle, es el sentimiento que yo le doy. Pero en realidad el momento del semáforo es una señal que me indica qué tengo que hacer. Pues lo mismo pasa con las emociones complejas y con las emociones básicas. Entonces es importante que vosotros durante esta semana pues vayáis intentando ver qué emociones hay y qué sentimientos hay e ir quitando muchas cosas que pensamos que son sentimientos cuando realmente son emociones y al revés. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos muy centrados en los pensamientos y en valorar y en juzgar lo que sentimos. Y sobre todo en las emociones. Cuando las emociones son libres y no las podemos evitar, ¿vale? Hablaremos de cómo gestionarlas. Podemos gestionar y hacer cosas para que no nos pillen de forma tan intensa o sobre todo vamos a trabajar la parte de la lectura que yo hago de la emoción. Espero que os haya ayudado, sobre todo a conoceros mejor, a saber
más de vuestras emociones. Y bueno, os dejo la rueda también en grande porque hay un montón de emociones. Me gustaría que también las escribierais en un papel, que primero escribierais vosotros las emociones que pensáis que existen, que se os ocurren, ¿no? Que pensáis que hay, y luego que veáis la rueda para que veáis la cantidad de emociones distintas que a lo mejor ni se nos habían ocurrido que habían en combinación de otras emociones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguimos en contacto por las redes sociales y bueno, acordaros de que aún tenemos que estar un poquito en casa, que cada día es un día menos y nada, a disfrutar de esta semana. Que paséis muy buena semana.